Bien, ahora vamos a ver el segundo video que habla sobre visualización. Y aquí vamos a hablar un poco sobre la característica principal de los mapas mentales. ¿Por qué la visualización? Esa es la gran pregunta. O sea, ¿por qué es útil? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué ha tenido tanto éxito? Primero que nada, nosotros tenemos que entender algo. Todos y cada uno de nosotros somos seres visuales. Los ojos que tenemos son ojos que están adaptados para ver mucho mejor que el resto. O sea, ha existido una línea de evolución que ha permitido que el ser humano haya podido ir generando unos ojos que permiten tener una mejor visión que muchos otros animales. Y allí el porqué de que muchos tenemos una facilidad para recordar una película y no tanto recordar el libro sobre esa película. O sea, si yo por ejemplo estoy mirando una película, llámese Titanic, voy a recordar mucho más fácil detalles de la película Titanic que si de entrada me pusiera a leer el libro sobre Titanic. Son la misma obra, pero en el caso de la película voy a tener una facilidad mucho más grande de recordar detalles. ¿Por qué? Porque somos seres que estamos adaptados hacia la visión. Hay un soporte científico de todo esto que estoy hablando. Esta persona se llama John Medina. John Medina es un biólogo neurológico, un biólogo molecular también, que ha realizado varios estudios. Entre sus conclusiones ha llegado a la siguiente, que todos los seres humanos tenemos una mayor capacidad de absorber información visual y tenemos una mayor capacidad para retener dicha información. Ahora bien, ¿qué ocurre con el tema de los textos? Todos los textos también utilizamos la visión, pero ¿qué ocurre? Nuestro cerebro, ¿cómo toma toda esta información? Lo toma como miles de pequeñas imágenes. He allí el porqué de que el cerebro llega a un determinado punto y se empieza a sobrecargar. Si tenemos la misma información en texto y la misma información en un mapa mental, con el mapa mental el cerebro utiliza una menor capacidad de procesamiento y es allí el por qué es mucho más fácil de recordar, tiene mucha más absorción y mucha más retención. Entonces es por eso que el mapa mental tiene la característica de ser mucho más simple. ¿Mm? Y debido a esa simplicidad, no solamente podemos adquirir una mayor cantidad de información, retenerla por más tiempo, sino que mucho más importante en el caso de todos los estudiantes, el tiempo para repasar es mucho menor. Imagínense ponerse a repasar capítulos de libros y comparar el mismo tiempo que va a tomar repasar un mapa mental. El tiempo en el cual se adquiere la información, se retiene la información y se puede hacer el repaso es mucho menor en un mapa mental que ponerse a leer los textos. Ahora bien, hablemos un poco más sobre esta habilidad de la visualización. Tenemos que entender algo. Hoy por hoy todos estamos en tiempos modernos. Tiempos modernos donde la información abunda. Cada vez tenemos mayor acceso a información y no solamente eso, tenemos lo que se llama infosura o información basura. Por lo cual, no solamente tenemos que ponernos a leer la información, sino que también tenemos que clasificar la información importante de la información basura, aquella información que no agrega nada, sino que no solamente no agrega nada, sino que utiliza la capacidad de nuestro cerebro para procesar información que no nos va a ser útil. Y a todo esto tenemos que agregarle que cada vez pareciera ser que tenemos menos tiempo. Cada vez tenemos que segmentar más nuestro tiempo en determinadas actividades y en diversas actividades. Es así que la actividad de la lectura, de leer libros, de procesar información a través de la lectura, que es
la forma principal a través de la cual nosotros adquirimos o tenemos un primer contacto con nueva información o nuevos datos, podemos acelerar este proceso a través de la visualización, que es la habilidad clave hoy por hoy del siglo XXI. Sin embargo, vamos a hablar un poco de los orígenes. Pareciera ser que todo esto que estamos hablando de mapa mental, con el tema de la computadora y todo eso es algo nuevo. Sin embargo, ya tiene muchísimas décadas en el planeta hablando sobre el tema de los mapas mentales. ¿Quién fue el que empezó con este movimiento? Una persona que se llama Tony Buzan. A Tony Buzan le tenemos que agradecer la idea, porque se tomó el trabajo de realizar muchas investigaciones para poder llegar a esta conclusión de los mapas mentales. Lo que en realidad el señor Tony Buzan hizo, tomó la base de una investigación de un señor que se llama Roger Sperry. Roger Sperry realizaba una investigación sobre aquellas personas que tenían epilepsia y cómo los hemisferios del cerebro estaban desconectados y cómo los hemisferios entre sí empezaban a tomar distintas funciones. Ahora bien, hay un concepto muy generalizado que se ha arraigado y que inclusive hoy en día lo van a escuchar en muchas universidades, en muchas charlas, conferencias y muchas personas que hablan sobre que el hemisferio izquierdo de una persona es un hemisferio lógico y que el hemisferio derecho es el hemisferio creativo. Sin embargo, todos están atribuyendo este tipo de información a lo que el señor Sperry había descubierto, y sin embargo él en ningún momento habla sobre eso, sino que se tomó esa idea y empezó como a arraigarse. Sin embargo, no existe un fundamento básico, un fundamento científico. Es así que hace más de 15 años la comunidad científica abandonó la tesis de que el hemisferio derecho cumple una función y que el hemisferio izquierdo cumple otra función, y que en el caso de aquellas personas que son zurdas, los hemisferios se les dan en forma invertida. Eso hace 15 años que la comunidad científica lo ha descartado. Sin embargo, no se puede negar que el cerebro trabaja de una forma conjunta. Tiene zonas donde están directamente procesando parte creativa, una parte que está procesando la lectura, otra parte que está procesando el audio o la acústica, y este señor Tony Buzan de alguna forma logra integrar todo esto en la idea del mapa mental. Es así que por ejemplo, este señor acá, alrededor de él hay un mapa mental donde brinda muchísima información. Vamos a hablar en el próximo video sobre algunas reglas básicas para tener en cuenta cómo ir desarrollando nuestros mapas mentales y cómo podemos ir utilizando.